Bien, Daniel, arranquemos con Bueno, Benjamin. Las tesis. sí, rebobinamos un poquito con lo que estábamos intercambiando con Diego. Sí, las tesis son aparentemente un texto corto, porque no son más de 10 páginas, pero cada oración es un concepto que te dispara a determinadas cosas que en muchos casos inclusive te hace pensar por qué puso el texto de tal o cual autor, e inclusive en algún punto hay un texto que parece que se equivocó en atribuírselo a un autor siendo de otro autor, pero por ahí cuando lo analizás te das cuenta que lo que está planteando reafirma la tesis a partir de ese error de adjudicárselo a otro autor. Entonces, o sea, la erudición que tiene es impresionante y lo que hablábamos recién, ¿no? O sea, la obra de él es muy densa, es muy compleja, hasta no es sistemática porque se dispara y te dispara a pensar cosas que creo que inicialmente quizás él no las tenía ni siquiera previstas, pero que las tiene incorporadas en su base de análisis. En el caso de las tesis de la historia, bueno, el contexto en el cual lo escribe. O sea, en principio, como para ubicarlo, lo hace en una huida primero de Alemania, va hacia España, de España hacia Francia, se instala en Francia, avanzan las tropas nazis, tiene que huir de Francia. En el medio está escribiendo las tesis y lo escribe donde puede. O sea, escribe sobre los bordes de los diarios y demás. O sea, ni siquiera hay una posibilidad de sentarse a escribir en un lugar específico, sino que lo hace donde puede. Entonces, como que las tesis están condicionadas a tener que ser lo más sintética posible y poder, de alguna manera, ejercer la función de cierto testamento, porque es alguien que está huyendo y ve que sus posibilidades de huida cada vez son menos posibles. Dentro de la composición del pensamiento de Walter Benjamin hay dos vertientes claras, ¿no? Que son el mesianismo judío y el materialismo dialéctico. ¿Sí? Hay determinadas cuestiones que a veces es necesario, a veces se hace un poco tedioso, pero para poder hablar de la tesis hay que comentar un poquito de la historia del pueblo judío, ¿no? Estamos hablando de que en el siglo XII antes de Cristo o antes de nuestra era, hay determinados movimientos dentro de algunas culturas, en este caso de una parte de lo que se llamaba la cultura cananea, que habitaban las costas del Mediterráneo y que, entre otras cosas, se distinguían por no comer carne de cerdo, pero fundamentalmente porque dentro del panteón de dioses empezaron a adorar a uno solo, que era Yahvé, ¿no? O sea, comienza el monoteísmo y lo llaman hebreos. En el 1026 antes de Cristo, se funda el reino de Israel y aproximadamente 100 a 150 años posterior a esa fundación se divide en dos. En el 700 al 800 antes de Cristo, el imperio asirio destruye el reino de Israel. Parte de los israelitas huyen a Judá, los demás son asimilados y se convierten en samaritanos. 150 a 200 años los babilónicos destruyen Judá y el templo, que hoy vemos la Gran Muralla.
y empieza lo que se denomina la diáspora judía, ¿no? En esa época empiezan a escribirse los textos, lo que se llaman los textos de los profetas, ¿no? De la Biblia hebrea, de lo que sería el Antiguo Testamento, el Viejo Testamento. Tiene tres partes del Antiguo Testamento: la Torá o Pentateuco, los Neivim o los profetas, y los Ketuvim o escritos. Los Neivim se dividen en los libros de los primeros profetas, que narran la historia entre la muerte de Moisés y el exilio babilónico. Los libros de los profetas posteriores, que narran la historia de estos profetas en sí, como todo profeta que narra lo que está por venir, ¿sí? Y ahí ya aparece el tema del fin de los tiempos, la redención y demás temas. Ya nos vamos a la Edad Media, y durante la Edad Media viene la diáspora que no se detiene, los judíos que vuelven a separarse, los de Medio Oriente son los Mizrahi, los sefaradíes en África del Norte, Iberia, y los eskenazi en Europa Central y Rusia. Hay también algunas manifestaciones de grupos, hay inclusive, a veces había un chiste que decía judío y negro. Bueno, sí, en África hay tribus que son judías negras. Obviamente hay porciones minoritarias, pero la diáspora hebrea es de tal magnitud que cubren prácticamente todos los hemisferios. De esa cultura obviamente nace, entre tantas otras personas, Benjamin, ¿no? Que es un eskenazi, ¿sí? Nace en Alemania en el año 1882. En esa época, digamos, previa al fin del siglo, en Alemania hay un movimiento que se llama Volksking, ¿sí? Que es, o apuntala a esa parte nueva. Recordemos que Alemania era parte del Imperio Austrohúngaro y nace como una identidad alemana. Alemania ni siquiera se había constituido como tal, y a partir de estos movimientos nacionalistas se va trazando un lineamiento que se basa, bueno, en la superioridad de la raza. Son antisemitas, antieslavos, antigitanos, antibolitarios, militaristas, y son el germen de cultivo de lo que después le da sustento al nazismo. Que hay esto dicho al margen, ¿no? Pero para ver cuál era la base social que le da sustento al nazismo, hay una película que compitió por los Oscars en el conjunto del secreto de sus ojos, que se llama La cinta blanca, donde se ve cómo esos chicos, en ese periodo, evidentemente de una cultura protestante y con una carga religiosa y represiva feroz, son lo que después van a constituir la base social de sustento del nazismo. Dato aparte, porque es interesante para ver esa película. En el año 1912, Benjamin empieza a estudiar filosofía, ¿sí? Entre tanto se desencadena la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Benjamin se presenta, es rechazado por condiciones físicas, así que sigue estudiando. Entre tanto se casa con Dora Pollack y traba amistad con alguien que va a ser muy importante, que es Gershon Scholem. Scholem es un pensador judío que es el que fundamentalmente toda la obra de Scholem es sobre el misticismo judío, y es en el que se basa
Benjamin para hacer estas analogías, ¿no? O sea, toma muchísimo de la obra de Scholem, es importantísimo dentro del pensamiento de Benjamin, y es hasta interesante poder leerlo para ver un poquito cómo se conforma ese pensamiento. Pero bueno, seguimos con Benjamin. Bueno, sigue estudiando, trabaja haciendo traducciones. En el medio viene 1917, los zares crecen en su impopularidad. Anteriormente había habido una reforma y viene la revolución bolchevique. Esta situación dentro de la guerra, que supuso un respiro para las tropas alemanas, y a pesar de que estaban asentadas en territorio francés, estaban dando síntomas de agotamiento, o sea que no podían sostener sus posiciones, ¿no? Y ahí se dice que una guerra se pierde cuando llegaste a la imposibilidad de reponer tus tropas y reponer el equipamiento que tus tropas necesitan para mantener una invasión o para seguir un avance. En esa situación estaba Alemania, y quienes no pensaban de la misma manera eran los generales alemanes, que estaban dispuestos a sacrificar hasta el último soldado. Pero no pensaba lo mismo el pueblo alemán. Se dan una serie de condiciones y situaciones para que haya determinados movimientos dentro de la misma Alemania que posibiliten el paso a una apertura revolucionaria, que en definitiva no se termina de consolidar, termina pactando la socialdemocracia, los partidos de la socialdemocracia con parte del ejército alemán, termina la sección revolucionaria, que era la espartaquista, siendo capturada y asesinada por este gobierno. Las posibilidades revolucionarias en Alemania se van diluyendo. Alemania entra en un proceso debido a dos factores. Uno eran los propios créditos de guerra que había tomado, y el otro era el posterior Tratado de Versalles, que elevaba a sumas millonarias las indemnizaciones tanto en Inglaterra como Francia, y que terminaron eclosionando la economía alemana. Todo esto enmarca un principio de bastante conflictividad, porque siguen los movimientos revolucionarios. La respuesta a estos movimientos revolucionarios es el ascenso de grupos nacionalistas, que empiezan a enfrentar en las calles a los grupos revolucionarios. Los anteriores movimientos del Bosque le dan sustento a estas nuevas teorías, y nace el partido nazi, ¿sí? Que se lleva puesto a la mayoría se lo lleva puesto literalmente, no se lo lleva puesto en una elección, se lo lleva puesto físicamente a todos los cuadros fundamentalmente de los espartaquistas, entre ellas Rosa Luxemburgo, que sabemos que la capturan y la terminan matando y tirando al reino. Estas son las circunstancias en las cuales Benjamin, que en ese momento se encuentra en Suiza, conoce a un hegeliano marxista que se llama Ernst Bloch, quien lo introduce en el pensamiento de George Lukács.
no me acuerdo si era en 1919 o en el 20 presenta su doctorado y el libro o la tesis es sobre la crítica del arte del romanticismo alemán. En el 21 vuelve a Berlín, escribe la crítica de la violencia, defendiendo la violencia revolucionaria. Del 23 al 29, en Alemania, hay subterráneamente un movimiento de renacimiento cultural. Aparece el Bauhaus, la vida nocturna, tanto en bares, cabaret y demás, toman un cariz totalmente distinto. En ese momento también conoce a Bertolt Brecht. Sin embargo, esta situación que se presenta como algo nuevo es profundamente rechazada, socialmente rechazada. Y volvemos a lo mismo en la cinta blanca, podemos encontrar la respuesta de socialmente por qué es rechazada, ¿no? Porque representa todo lo que gran parte de la población alemana, sobre todo una población alemana que se forma en el campo y que hace su proceso de pasar del campo a la ciudad, ve como una amenaza, no lo toma como algo novedoso, sino lo ve como una amenaza a todas sus tradiciones y sus costumbres. De ahí la reafirmación en lo que planteaba el movimiento nacionalista alemán, de lo tradicional. Y cómo eso caló hondo, ¿no? Más allá de las respuestas materiales que se van obteniendo con el desarrollo del progreso durante el nazismo. Crece, en 1932 el partido nazi tiene una representación parlamentaria muy importante, a punto tal de tener la fuerza suficiente para imponerlo a Hitler como canciller. En ese momento la violencia callejera era bastante intensa y la persecución sobre los judíos se hacía sentir día a día. En ese momento muchos judíos empiezan a ver que ya no tienen espacio ni lugar en Alemania, entre ellos Benjamin. Y en ese momento es donde decide ir primero a España y después se va a París. En el 33, con el incendio del Parlamento, ¿no? La quema del Reichstag, se cortan las libertades civiles, se arresta a comunistas, a quienes se responsabiliza, cuando en realidad no era su responsabilidad, sino que eran los partidarios nazis que lo habían hecho. Sin embargo, eso da sustento como para pasar a un estado de excepción que se hace permanente. Ese estado de excepción, una de las cosas que brinda es la posibilidad al Poder Ejecutivo, en este punto, el Poder Ejecutivo de Hitler, pasa a tener también poderes parlamentarios, o sea, concentra la función de ejecutivo y legislativo en una sola persona. Bueno, en ese punto llegamos a 1938, y en 1938 ya se avanza sobre los judíos a punto tal de quitarles la nacionalidad. ¿Sí? O sea, ser judío en Alemania implicaba ya no tener ciudadanía, no ser alemán ni ser de ningún otro país.
tenemos la noche de los cristales rotos, se empieza a colocar a la población judía dentro de guetos, se detiene a judíos, gitanos, comunistas, para enviarlos primero a campos de trabajo forzado, o sea, se los usa como mano de obra esclava, mientras se van afinando lo que muy pronto empiezan a ser campos de concentración y exterminio. Entre tanto, Benjamin en París sobrevive como puede, hace contacto con Horkheimer, que estaba tratando de darle un puente para que llegue a Estados Unidos. De alguna manera, lo que plantean tanto Adorno como Horkheimer posteriormente tiene que ver mucho tanto con Benjamin como con Lukács, ¿no? Digamos, como que le afanaron bastante a los dos y nunca los nombraron, eso sea de paso. Pero bueno, consigue trabajar en un colegio en Francia para dar lecciones. Pero bueno, en el 39, Alemania, como el ejército nazi, invade Polonia. Francia y Alemania entran en guerra. Benjamin está en problemas porque está en un país que entra en guerra con Alemania y supuestamente es alemán, más allá de que por ser judío le quitaron la ciudadanía. Así que lo arresta el gobierno francés. Lo liberan unos meses después, pero ya en 1940, a principios de 1940. Ve una amenaza inminente porque el avance del ejército alemán es imparable, y en ese punto es en el cual dice, bueno, comienzo a escribir las tesis. Por eso planteaba que es un hombre que está huyendo, ¿no? Y así todo tiene una claridad para exponer sus ideas que ya empieza a percibir como que va a ser su testamento, de alguna manera. Bueno, sobre mayo, los alemanes ocupan Holanda, Luxemburgo, pasan por Bélgica, y Francia, con la línea Maginot superada, y bueno, Benjamin no tiene muchas posibilidades de sobrevivir si se queda ahí, digamos, ¿no? Es un intelectual, comunista y judío. Puede llegar a durar 5 minutos. De hecho, el día posterior a que se va, que huye de Francia, la Gestapo ya estaba golpeando la puerta del lugar donde vivía Benjamin. Benjamin está yéndose ya, va por los Pirineos, va hacia España, sigue escribiendo las tesis mientras está en huida y va por los Pirineos. Llega a Cataluña, pero cuando llega a Cataluña no es la Cataluña revolucionaria, no es la Cataluña que describió Orwell, es la Cataluña del franquismo. Y ahí también hay algunas cosas que son medias oscuras, porque, por ejemplo, para darle cierto romanticismo, se dice que Benjamin se suicida extrañamente porque fue el único día que las fronteras quedaron cerradas. A ver, Benjamin entra a la España franquista, y lo más probable que hubiese hecho la España franquista es entregarlo. No decirle, señor, pase, usted que no tiene documento, que es un ciudadano alemán, sin ciudadanía alemán por ser judío, le vamos a dar asilo acá. Digamos, en 1940, en las postrimerías, o sea, no estamos hablando del final de la Segunda Guerra, sino del inicio de la Segunda Guerra. España no ingresa a la Segunda Guerra Mundial porque no tenía con qué.
pero pero que tenía el lugar puesto al lado de Alemania, no había ninguna duda. Por lo tanto, las posibilidades de sobrevivir de Benjamin eran muy acotadas. Digo esto porque el suicidio de Benjamin, ¿no? Digamos, es comparable a quien no tiene otra alternativa y dice, bueno, antes que me agarren esto, me la pego solo. ¿Sí? Pero no tiene ninguna intención de morir. No tiene escapatoria. Es una cosa distinta. ¿Sí? No es alguien que perdió el sentido en la vida y su capacidad revolucionaria llegó a un extremo de decepción. Al contrario, muere como muere un revolucionario que dice, bueno, yo determino cómo muero, ¿sí? No ustedes, sin mucha alternativa. Pero bueno, antes de caer en manos del enemigo, sabiendo el destino que te va a caber, el último, la última decisión que toma es esa. Dice, bueno, yo tomo esta decisión. Bueno, con este panorama empezamos con las tesis. Vamos a tratar de llegar a la tesis 9, digamos, ¿no? O sea, son aproximadamente 19 tesis, supuestamente después se encontraron un par más. En general, las obras están en PDF, o en cualquier libro de obra de Benjamin están insertadas, porque de por sí sola no dan para un libro. Pero la primera tesis me parece a mí que encierra un poquito todo el concepto de las tesis, ¿sí? Vuelvo un poco a lo que decía al inicio. Digamos, para poder explicar las tesis hay que tomar algunos elementos que no están dentro de las tesis, ¿no? O sea que uno las presupone. En esta primera tesis, Benjamin hace referencia al turco mecánico de Wolfgang von Kempelen, que era un vivillo que en una marioneta, ¿sí? Esto pasó en 1770, para impresionar a la emperatriz María Teresa de Austria, ¿sí? Crea esa maravilla mecánica que es una marioneta que juega al ajedrez. Supuestamente es una máquina que juega al ajedrez. Dentro de lo que se cuenta, dice que incluso tuvo una partida de ajedrez que le ganó a Napoleón. El tema es que esta máquina mecánica gana todas las partidas de ajedrez. ¿Sí? Incluso el funcionamiento de la máquina no se reveló hasta 100 años después. El chiste o el truco de la máquina era que dentro de la máquina había un enano que era un genio del ajedrez, que era el que en realidad movía todas las piezas y ganaba todas las partidas. O sea, no había ninguna máquina más que el propio enano, que además tenía que encorvarse para caber dentro de la estructura de la máquina, pero era lo suficientemente capaz de ganar todas las partidas. Benjamin hace una comparativa entre lo que es el materialismo histórico y lo que es el enano genio que gana todas las partidas. En el caso del materialismo histórico, lo que encierra para Benjamin es la teología.
cosa que en principio ya no suena raro, ¿no? Teología dentro de un marxista. Pero bueno, esto hay que ir desarrollándolo. Lo que le da fuerza a la interpretación marxista para Benjamin es precisamente la teología. La teología para Benjamin, igual que el enano que está dentro de la máquina, es lo genial de esto, ¿no? Pero también es algo que de por sí es feo, ¿sí? Ya que como el enano se tiene que ocultar y es ocultado dentro de la máquina, la teología dentro de los círculos marxistas da la representación del opio de los pueblos, entonces de ahí su sentido impropio y poco aceptado. La segunda tesis empieza con un epígrafe que, a ver, de Rudolf Hermann Lotze, y lo voy a leer, ¿no? Dice: Microcosmos, ideas sobre la historia natural y la historia de la humanidad, ensayo de una antropología. En su obra, Lotze se refiere a lo sorprendente que, aunque la humanidad sea tan egoísta, las generaciones presentes no envidian a las generaciones futuras del bienestar que tendrán o que supuestamente deberán tener. Esto es, envidiamos a nuestros contemporáneos o a nuestros antepasados, pero por alguna razón no lo hacemos con nuestros sucesores. Tratamos y nos sentimos plenamente felices por el bien que podamos hacerle mediante una terrible objetivación de las mujeres. Benjamin rescata un poco en esta historia. Lotze hace una objetivación de las mujeres y le da un sentido medio complicado, pero Benjamin de todas maneras rescata la cita y plantea que el concepto de felicidad es un concepto histórico, un concepto temporal. La felicidad que produce esta envidia es la envidia que está en el pasado, pero nunca la que proyectamos. ¿Sí? Perdón, ¿cuál es el título del texto? Es la segunda tesis. El texto de Lotze es Microcosmos, ideas sobre la historia natural y la historia de la humanidad, ensayo de una antropología. Listo, gracias. Si querés, lo que podemos hacer es que esto que yo lo fui haciendo resumen es pasarlo en PDF. Diego, si querés, Sí, esto lo paso en un PDF y lo paso, o te lo paso. dale. ¿Sí? Dale. Porque esto lo fui resumiendo de alguna manera. Bueno, me quedé con la envidia del pasado. La envidia que solo está en el pasado y no en cualquier pasado. ¿Sí? La envidia del pasado viene de aquello que no sucedió. ¿Sí? ¿Por qué viene de aquello que no sucedió? Porque es lo que podríamos haber disfrutado y no disfrutamos. O sea, hoy, cuando miramos los 70 y vemos la posibilidad revolucionaria que se trazó en esos momentos, lo que nos genera es esta formación de envidia del hecho de decir qué hubiese pasado si y cómo estaríamos hoy si hubiésemos ganado y no hubiésemos perdido. Para explicarlo en un gesto. En este caso, la envidia no quiere existir, digamos, quiere desaparecer, quiere que se realice la felicidad, esa felicidad pasada de una forma posible, la felicidad que busca ser redimida de alguna manera.
O sea que para Benjamin esa idea de felicidad tiene dentro esa idea de redención. ¿Sí? O sea, de alguna manera lo que plantea es que ese sacrificio, esas muertes, esa lucha no sea en vano. ¿Sí? Sirva no para que genere un resentimiento, sino para que sea una posibilidad de superación y de un cambio histórico. Por eso plantea que las generaciones pasadas son las que nos están esperando y nos están de alguna manera reclamando por ese cambio. Eso es lo que de alguna manera nos dota de una fuerza mesiánica. Y repito, digamos, ¿cuál es la esencia de lo que plantea Benjamin? Plantea eso, dice. Hay en el pasado una historia de lucha, hay en el pasado sacrificios, hay en el pasado sangre, ¿sí? Y es la que nos empuja a la lucha por redimirlos, para que en definitiva todo ese sacrificio no sea al pedo, ¿sí? Y la única forma de que no sea al pedo es que sea una lucha de lo que él llama fuerza mesiánica, ¿sí? Esta fuerza mesiánica es lo que para Benjamin es la base, es el sustento teológico del materialismo histórico. O sea, habría que explicar un poquito en los términos de teología judía qué es el mesianismo, ¿no? Porque hay una contraposición en lo que, de alguna manera, como desde el catolicismo, desde el cristianismo se entiende el mesianismo y cómo se entiende el mesianismo dentro del judaísmo, ¿no? O sea, el Mesías significa ungido. O sea, ungido es literalmente bañado en aceite. Esto aparece en cuanto profeta existe, Isaías, Zacarías, Ezequiel y David. Hay un pasaje de Isaías que dice, y juzgará entre las gentes y rodeará a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará esta gente contra gente, ni ensayarán más para la guerra. Vuelvo a repetir, y juzgará entre las gentes y rodeará a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni ensayarán para la guerra. Cuando uno piensa en esto y lo lleva a la internacional, como que no hay mucha diferencia. Cuando uno dice, escucha el himno de la internacional y escucha esto, digamos, el paraíso en la tierra. Por eso la llegada del Mesías o el momento mesiánico se inicia con un juicio y un castigo a quien lo merece o a quienes lo merecen. Después todas las armas de guerra se convierten en herramientas para la paz. El pueblo de Israel regresará a su tierra y las demás naciones reconocerán el mal que le hicieron. Se construirá el templo, se restablecerán los sanedrines, todos adorarán a Yahvé. Los judíos serán los guías espirituales del mundo. La Torá se estudiará mentalmente de modo meditativo. No habrá hambre, enfermedad o muerte. Se hará fértil la tierra árida. Los muertos se levantarán y se le darán a todos
los que lo merezcan, los deseos de sus corazones. En la tradición yacídica se cree que en cada generación nace un Mesías. Aunque el Mesías puede tardar, ¿sí? Todos los judíos deben esperarlo y vivir como si individualmente tuvieran la responsabilidad de que llegue. Repito, y esto es muy importante, la diferencia no es que viene el Mesías a morir por tus pecados. La diferencia es que el Mesías viene si vos o todos hacen lo que tienen que hacer. No sé si se entiende la diferencia. ¿Sí? Repito, aunque el Mesías puede tardar, todos los judíos deben esperarlo y vivir como si individualmente tuvieran la responsabilidad de que llegue. El Mesías llegará cuando más sea merecido. Llegará cuando un sabbat sea apropiadamente celebrado o sean completamente todos inocentes. Pero también puede llegar cuando más se lo necesite. Durante una generación totalmente culpable que haya perdido la esperanza o que no respete a sus mayores. Poder traer el momento donde se juzgará a todos y por fin se tendrá paz, abundancia y felicidad. En eso consiste la fuerza mesiánica. Vuelvo a repetir, el Mesías o la llegada del Mesías es una responsabilidad colectiva. Entonces, de alguna manera, cuando Benjamin está diciendo que hay un acuerdo entre generaciones, hay un acuerdo tácito entre las generaciones pasadas y la generación presente, hace referencia a esta tradición judía, ¿no? De que tienen la obligación de pasarse a través de los rituales y de esta obligación de generar las condiciones para que llegue el Mesías, de mantener esa fuerza mesiánica viva. Y de alguna manera, vuelvo a recalcar lo que me parece que es lo más importante, digamos, todos los judíos tienen o cargan con la responsabilidad individual y colectiva de la llegada del Mesías. De ahí la insistencia de la idea de la teología en el materialismo histórico de Benjamin. O sea, Marx plantea, ¿no? que la historia de la humanidad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Detrás de esto está la necesidad de que ya no lo sea, digamos, que se termine o lleguemos al fin de la lucha de clases. Desde este punto de vista, digamos, el materialismo histórico está buscando la redención de la humanidad. ¿A partir de qué? A partir de terminar con la lucha de clases. ¿Sí? En la tercera tesis, Benjamin afirma que nada debe darse por perdido para la historia. El deber del historiador tiene que dar referencia sobre todos los acontecimientos históricos por completo, tanto grandes como pequeños. El tema es cómo cumplir ese imperativo sin que la humanidad sea redimida, digamos. ¿Cómo llegás a eso antes de el final de la lucha de clases? Si solo en ese momento podés alcanzar todos los momentos de la historia. De alguna manera,
ese es el objetivo que se plantea, porque alcanzar todos los momentos de la historia o llegar a todos los detalles de la historia significa precisamente eso, terminar con la lucha de clases. Esa fuerza mesiánica que viene del pasado es lo que nos llama, y cumplir con ese llamado es avanzar a terminar con la lucha de clases. ¿Sí? O sea, alcanzar ese pasado implica poder juntar lo que Benjamin llama fuerza mesiánica, que es la fuerza de la lucha de las generaciones que nos antecedieron y que perdieron, ¿sí? Y que nos están, o sea, nos están reclamando vencer para también que ellos sean redimidos. Ahora, estos instantes, ¿no? Lo que llama Benjamin instantes de la humanidad, cada momento de esa lucha de clases espera ese momento de redención, esa liberación de la humanidad. Aunque parezca que se está apartando del materialismo, no se está apartando del materialismo. De hecho, ya en la cuarta tesis toma un epígrafe de Hegel, que me costó trabajo encontrar de dónde lo había sacado, y dice: vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, de todas estas cosas os serán añadidas. O sea, es en principio lo que plantea Hegel es al revés. Hay un epígrafe de Mateo donde dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. En el caso de Hegel lo da vuelta y dice: buscad primero comida y vestimenta y luego el reino de Dios os llegará por sí solo. Esto es una cita de Hegel de 1807. Entonces resulta que Hegel hace un epígrafe absolutamente materialista, y el problema es que en realidad no está dentro de ninguna de sus obras, sino que es algo que en el año 1807 le manda una carta a Carl Ludwig von Hegel, para que le pase chistes políticos, porque Hegel, contrariamente a lo que se creía como un privilegiado de la corte prusiana, resulta que está sin trabajo, está editando un periódico y necesita chismes políticos. Y le manda este epígrafe a su amigo para que le mande algún chisme político que pueda publicar y con eso pueda juntar algunos pesos. Con eso empieza Benjamin esta tesis. Sin embargo, la premisa de que la lucha de clases es la lucha por las cosas materiales, sin las cuales no hay cosas finas ni espirituales, de alguna manera lo pone en contradicción, porque también Benjamin afirma que dentro de la lucha de clases hay cosas espirituales como perseverancia, confianza, valentía, honor, astucia, y muestra que hay una relación entre lo material y lo espiritual, y que no es unidireccional. No fluye de lo material a lo espiritual, sino que es un proceso en tanto el educador es también educado. O sea, hay un requerimiento que se retroalimenta entre lo espiritual y lo material. O sea que lo espiritual no es un premio que se consigue a partir del final de una lucha, sino que está presente en la lucha y cuestiona la victoria de los poderosos. O sea, es un proceso retroactivo.
Es decir, actúa sobre el pasado, actúa sobre el presente. Lo espiritual se conecta con ese pasado. Él plantea una imagen bastante agradable en relación a los girasoles, ¿no? Y dice que ese pasado nos sigue como los girasoles siguen al sol. El sol que se alza, en este caso sería el sol que se alza en el cielo de la historia. Porque el pasado nos mira y porque nosotros somos ese sol que se alza en el cielo de la historia. El pasado está esperando que hagamos llegar ese momento mesiánico. ¿Sí? Las cosas espirituales nos conectan con ese pasado, con la fuerza mesiánica. El pasado se vuelve el centro de la quinta tesis. El pasado para Benjamin se aparece como un destello, el cual hay que atraparlo, si no se escapa. No hay otra forma. ¿Sí? O sea, es un pasado que aparece y si no lo agarraste, se te fue. Y ahí viene una diferencia que aparece en el texto de lo que él diferencia de una posición historista de una posición historicista. Y el problema es que todas las traducciones que encontré en español, yo tengo dos, y las dos están lo mismo, traducen de la misma manera historismo que historicismo. Es que específicamente él escribe en una parte historismus y no historicismus. ¿Sí? Pero para el castellano como que no existe esa diferencia. Entonces hay que explicar qué es la diferencia entre el historicismo y el historismo. El historismo es una postura ante la historia que afirma que ésta se guía por leyes, por algo más grande que le da estructura a los hechos históricos. ¿Sí? El materialismo histórico, ¿sí? Es historicista. Las cosas no suceden aleatoriamente y porque sí, y tienen situaciones que muchas veces no aparecen en lo que llamamos la historia oficial. Por ejemplo, algo como lo que está presente en el poema de Bertolt Brecht, preguntas de un obrero que lee, ¿sí? Es básicamente lo que está planteando Benjamin acá, ¿sí? O sea, los historistas le dan estructura y cabida a partir de determinados hechos puntuales que reafirman la entidad de quienes vencieron. ¿Sí? O sea, en este caso, un rey determinado que plantea un logro como si fuese un logro personal y la historia nos está tapando de todo lo que hubo detrás y todas las personas que intervinieron detrás para que ese logro fuese posible. Básicamente esa es la diferencia. Entonces, digamos, la historicista, de alguna manera, es una posición empirista que se limita a lo que está documentado, ¿sí? A lo que alguien contó. Y de alguna manera a lo observable, ¿sí? O a lo visible a primera vista, y no metiéndose en un análisis más profundo. Ejemplo, cuando se habla de la causa que inició la Primera Guerra Mundial, es el asesinato de Franz Ferdinand, ¿no? Ahora resulta que
los bolcheviques, después de la revolución, encuentran una cantidad de documentos donde ven cómo en acuerdos secretos entre el zarismo, Inglaterra, Francia y Rusia, se habían repartido las distintas partes del globo, el resto de los imperios emergentes en Europa reclamaban su espacio y no tenían lugar, y las condiciones que dan origen a la Primera Guerra Mundial están más referidas con esto que el asesinato de Franz Ferdinand. ¿Sí? Sin embargo, hoy se sigue enseñando como causa de inicio de la Primera Guerra Mundial el asesinato de Franz Ferdinand, que es una condición lateral y que no presupone algo tan grave como para dar inicio al enfrentamiento que dio origen en 1914. Siguiendo con el avance, y acá viene otra cosa, ¿no?, que es interesante verla, que es la cita, hay una cita de Gottfried Keller, dice: la verdad no se nos escapará. La frase expresa una postura historicista, ¿no?, que dice, bueno, acá no hay posibilidad de que nada se escape, esta es la historia que nosotros contamos porque son los hechos absolutos los narrados. Sin embargo, la frase en realidad no corresponde a Gottfried Keller, sino que es de Dostoyevsky. La dice Razumikin en Crimen y Castigo, cuando habla acerca del error, que el error nos hace humanos y es el camino a la verdad. Entonces, uno no sabe si ahí Benjamin se equivocó o lo hizo a propósito. Es complicado saberlo porque no lo tenemos ni nadie se lo preguntó, pero también es difícil presuponer que Benjamin cometió un error y se equivocó de frase. En todo caso, él lo que hace con ese error es reafirmar precisamente lo que de alguna manera podemos intuir, que es que lo dejó y lo hizo a propósito para reafirmar que eso de que la verdad no se nos escapará, se escapa. La verdad se escapa. ¿Sí? Y eso es lo que Benjamin nos quiere decir. ¿Sí? No hay cuestiones absolutas en este terreno. La verdad se escapa. El pasado nos amenaza con escaparse, con dispersarse, con revelar una verdad que no es verdad. Y eso es algo que está en constante peligro y que nos afecta, ¿no? La forma en el cual son contados los hechos determina las condiciones en las cuales hoy vemos y analizamos nuestra realidad. Por eso el pasado está en peligro. De ahí la responsabilidad que tenemos ante ese pasado, ¿sí? Y por eso son esos girasoles los que nos miran. Y de alguna manera, para poder ejemplificarlo, podría decir ahora esta situación que se da con Villarroel y el tema de su reivindicación a las víctimas de la guerrilla y la respuesta que de alguna manera tienen los sectores progresistas del hecho de decir, ¿por qué otra vez tenemos que discutir? No, el pasado lo tenés que discutir. El pasado lo tenés que discutir y discutamos el pasado. ¿Por qué? Porque también dentro de ese pasado que hay que discutir hay una historia que se tejió como una historia oficial, donde, al menos desde mi punto de vista, el desaparecido es esa silueta sin nombre, ¿sí? Y en muchos casos, el desaparecido no es la figura que hay que resaltar, porque antes de ser un desaparecido fue un combatiente. O fue un combatiente armado, o fue un combatiente sindical que dispuso de todo su ser para transformar la realidad que hoy
ese pasado que nos mire nos está reclamando, nos está exigiendo a nosotros que los redimamos. Y lejos de redimirlos estamos si aceptamos esa figura y no su historia y su realidad, que es la de haber sido un combatiente, la de haber sido un cuadro revolucionario, la de haber sido un cuadro sindical, y no una figura y una silueta vacía. Porque en definitiva la figura del desaparecido es una figura que le impuso el enemigo, y aceptarla está mal. Ahora, discutir con Villarroel, por supuesto, ¿por qué no? ¿Cuál sería el problema de discutir la historia? ¿Qué problema tendríamos en discutir la historia? Yo creo que aceptar que hay cosas superadas y que no corresponde precisamente discutirlas, es caer en esta condición que nos hace cómplices del enemigo de clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en definitiva estamos aceptando ese relato de historismo, ese de relato donde determinadas cuestiones que se expresan como la verdad, que no se escapa, es la verdad que se está escapando. Bueno. Específicamente en el marco en el cual uno puede ubicar Benjamin escribiendo estas tesis, es que para él hay un peligro y un peligro real, que son los nazis. O sea, lo están amenazando claramente, ¿no? Él es un receptor de todo, de todos los judíos, lo amenazan físicamente, lo amenazan en su patrimonio, ¿sí? Los nazis habían arrebatado a todos los judíos de su patrimonio, le habían arrebatado la ciudadanía, le habían arrebatado sus propiedades. Los obligaron a trabajar forzosamente para ello. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, cuando vemos cierto parangón, cuando establecemos determinadas cuestiones de la dictadura acá, cuando tomaban una casa, se quedaban con la propiedad, se afanaban todas las cosas que estaban dentro de la casa. En algunos lugares, específicamente dentro de la ESMA, por ejemplo, los obligaron a trabajar en publicaciones y en hacer documentación y demás para la propia inteligencia naval, ¿no? Como algunas cosas se parecen y se vuelven a repetir por más este, que creyamos que, digamos, hay una linealidad histórica y hay una situación y un progreso, que es otro de los puntos que apunta Benjamin, ¿no? ¿Cuál es el progreso? Y discutir sobre la autenticidad de ese progreso, ¿sí? Porque en todo caso lo que él ve en el momento en el cual le toca su proceso histórico es que el progreso son los nazis. Entonces hay que cuestionar de alguna manera cuál es ese progreso. A mí se me ocurren otras cosas también cuando uno identifica ese progreso, digamos, ¿no? Porque uno, el proceso, por ejemplo, de acumulación que se da en la creación de la Unión Soviética, ¿sí? Tiene que ver con las hambrunas que se producen. O sea, hay un proceso de acumulación que no difiere de los procesos de acumulación capitalista en su conformación y en su brutalidad. Eso es algo que hay que analizar. De alguna manera, también hay una visión parcializada por parte de los procapitalistas que ven en eso una amenaza del socialismo cuando no ven los mismos procesos de acumulación y lo que generaron los mismos procesos de acumulación capitalistas. Pero de parte nuestra también está el hecho de decir y establecer qué pasó con esto, que no fuimos capaces de generar un proceso de acumulación tan distinto a los que dio origen la economía capitalista. ¿Por qué pasó eso? ¿No? Digo, como para tomar un ejemplo de lo que me parece a mí, o por lo menos que me dispara a mí
Benjamin cuando hace estas observaciones acerca de la historia y del análisis del pasado. Siguiendo un poquito este, con la situación que le toca vivir y ver a Benjamin, ¿no? O sea, por otra parte, el periodo del cual Benjamin le tocó vivir y actuar, ve a los nazis como una máquina permanente de avance. O sea, no paran de ganar, no paran de avanzar. Entonces se plantea cómo se planta el materialismo histórico frente al peligro de esta máquina que de alguna manera se apodera no solo del presente, sino se apodera del pasado. ¿Sí? En la séptima tesis, Benjamin plantea el papel de la empatía, ¿no? Empatía que además considera que no es suficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los historistas, o lo que él denomina historistas, son los que empatizan con los vencedores. ¿Sí? En cambio, un materialista histórico empatiza con los vencidos, con los derrotados. Los vencedores, dice, marchan con el cortejo triunfal sobre los vencidos cargando el botín de guerra, las producciones culturales. El materialismo histórico no se emociona con esas procesiones de guerra, su empatía es con los vencidos. Para apoderarse del pasado en un instante de peligro, el materialista histórico tiene que ver con el corazón, el sufrimiento de aquellos que son aplastados por los vencedores. A esto, Benjamin llama mirar la historia a contrapelo. ¿Sí? O sea, él propone mirar la historia a contrapelo. ¿Qué hay en eso que queda oculto por por ese pelaje? Y básicamente lo que plantea eso, dice, a ver, todo documento de cultura es a la vez un documento de barbarie. O sea, lo que encuentra en el Louvre, o que encuentra en los museos de Londres, son las piezas arquitectónicas de culturas que fueron arrasadas y que no pueden presentar esas obras de arte en sus propios museos, sino que son puestas en los museos de los vencedores, que además, ¿sí? También son parte de lo que hay que ver en cuanto a las condiciones en las cuales esas obras se dieron. Y esto un poco asociado, por ejemplo, con el indigenismo, ¿no? Que dice cuán buenos eran los indígenas y se olvida de ver las bestialidades que dieron origen a las culturas azteca e inca, digamos, ¿no? Los sacrificios o el tipo de sacrificios que generaban en esas sociedades, ese tipo de obras que fueron legadas y que son encontradas en determinados museos, pero que también tienen que ver con un tipo de sociedad que la generó, o sea, sociedades de clase. En este punto podemos ver lo que él de alguna manera ve en el régimen nazi como el estado de excepción, que era algo que ya había explicado en principio. Y es lo que empieza a presuponer Benjamin como esa imagen de progreso. O sea, a ver, tenemos empatía con los vencidos, pero ¿hasta qué punto esa empatía nos da elemento como para frenar este avance que transforma lo excepcional en norma, y es una norma que nos tiene como víctimas? O sea,
empatizar con los vencidos, se dará cuenta que este estado de excepción es la regla. ¿Sí? O sea, los vencedores no van a parar de vencer, van a mantener su opresión, y el problema es que oponerte a ese régimen, a ese estado de excepción, es oponerte al progreso. ¿Sí? Cuando uno cuestiona determinadas configuraciones del capital que dieron origen a la sociedad que tenemos y generaron las cosas que generaron, que es básicamente ser una fábrica de pobres, el principal argumento que recibimos es ponerse en contra del progreso. Entonces la pregunta que él se plantea es de alguna manera qué tan progresivo es el progreso. ¿Sí? Y de ahí viene la famosa tesis 9, que es la del Angelus Novus, de Paul Klee, que lo primero que hay que decir es que solo Benjamin encuentra en ese cuadro de Paul Klee todo esto. O sea, no sé si lo tienen visto ese cuadro de Paul Klee, y para mí es abismal. Yo no encuentro nada de lo que ve Benjamin, realmente. O sea, lo voy a leer porque, bueno, es lo importante de la cita, ¿no? O sea, empieza con una cita de Scholem, que es: mi ala está pronto al vuelo, vuelo voluntariamente atrás, pues si me quedase sin tiempo para vivir, tendría poca fortuna. Saludo del Ángelus, eso, ¿no? A ver, también en la teología judía, los ángeles son como la voz, la enunciación de la voz que se presenta ante Dios, y una vez que le da su mensaje desaparece. Y dice Benjamin: hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado, en lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos. Él ve una catástrofe única que acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponerlo despedazado. Pero una tormenta desciende del paraíso y se reamolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas. Mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hacia el cielo, la tempestad es lo que llamamos progreso. Y eso que no llegó a ver Hiroshima y Nagasaki. Agrego yo, ¿no? O sea, ¿qué hubiese dicho si esa situación y ese progreso hubiesen involucrado un estado de cosas tan brutal y tan bestial como haber arrojado esas bombas a poblaciones totalmente inocentes? Bueno, esto es en general, digamos, las tesis siguen avanzando, pero por lo menos para mí es lo más importante. El cierre con el Angelus Novus, vuelvo a repetir, o sea, solo Benjamin encuentra todo eso, pero lo plasma muy bien. Dice, hay que cuestionarse qué es ese progreso, qué implica ese progreso y hacia dónde va y para quiénes es ese progreso. ¿Eh? La otra idea
que me parece importante, que si bien la planteé, pero me gustaría reafirmarla, es el concepto de mesianismo para la cultura judía. O sea, no hay un mesianismo en la figura de alguien que va a ser el Redentor y el Salvador, sino que hay un pueblo que tiene que hacer conjuntamente todas las tareas que correspondan hacerle como si fuese portador de ese Mesías. O sea, no hay Mesías sin un pueblo que haga las tareas que debe hacer para que esa humanidad sea redimida, o ese pueblo sea redimido, y en el caso del materialismo histórico, una sociedad que sea redimida, es imposible que sea redimida sin un pueblo que cumpla con las tareas necesarias para llegar a esa redención. Hasta acá llegué. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo tengo una sospecha sobre estas tesis, Daniel. Me Sí. pasa lo siguiente. Para empezar, lo que me parece, me pareció bien que lo sitúes en el momento en que las escribió, porque me parece que son incomprensibles, no solamente por andar girando y escribiendo donde se puede, sino por el tema de la persecución y el clima de la Europa dominada por el nazismo. Porque esto es antes de cualquier derrota del nazismo, antes de Stalingrado, antes del desembarco en Sicilia, antes del comienzo de los triunfos en el Pacífico, esto es antes de todo. No solo eso, sino que ve que no pega una, porque Por eso, después entonces, del 17 son todas para atrás, no hay una que da. O acá sea, viene viene de derrota en derrota la cosa. exactamente, acá viene mi problema con las tesis. Lo voy a decir primero de una manera más general, después para mí son trotskistas. Y así por qué. Primero porque están en la situación del trotskismo, atrapados por fuerzas demasiado poderosas para ni siquiera pensar. Segundo, porque se ven obligados a suplantar o a inventar una teología donde la teleología no funciona. O sea, si la realidad no tiene como conclusión lo que esperábamos, entonces agarrémonos de otra fuente. Pero sobre todo por dos cuestiones explícitas de las tesis que me parece que se emparentan mucho con lo que hablamos inclusive el viernes del programa de transición. Y que además remarcan entonces por qué teología y sacrificio son dos términos que están dando vuelta ahí todo el tiempo. Una es esta. En la tesis 8 dice que la regla es el estado de excepción. Sí. Y esta es una percepción falseada de la realidad que además desacomoda esta tesis en 5 años. Porque a partir del 45 la regla es el boom de posguerra, tener familia, tener pibe, comprar lavarropa, sale la línea blanca, se crean los suburbios en Estados Unidos, las carreteras interestatales, el estado de bienestar. O sea, está bien que esto se puede leer en la universidad, pero no refleja, y tampoco refleja Argentina. O sea, la regla no es el estado de excepción. No. Refleja una realidad que él vive y que Por además. eso. Pero en la tesis transforma lo que le pasa en regla, y en regla histórica. Y después por la tesis 11, justo la tesis 11, además, porque si hay que elegir un número para una tesis que difiere de Marx, es la 11, dice, este concepto marxista reconoce únicamente los progresos del dominio de la naturaleza, pero no quiere reconocer los retrocesos de la humanidad. Justamente el marxismo es exactamente lo opuesto, es reconocer, por eso digo trotskista, porque los trotskistas dicen solo puede haber retroceso de la humanidad
si hay detenimiento de las fuerzas productivas. O sea, el programa trotskista es: estamos en estado de excepción, guerra, revolución, fascismo, 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 y un programa escrito en la misma época. Eso es. Está bien, pero a ver. Déjame. Sí, Ahora dale. Daniel, déjame explayarme. Sí, sí. El trotskismo dice esto: no puede haber crisis del capitalismo si hay avance del dominio de la naturaleza. No pueden avanzar las fuerzas productivas, la productividad, porque eso significaría que avanza la humanidad. No pueden ver un desarrollo contradictorio que es: avanza el dominio de la naturaleza, evidentemente, tenemos antibióticos, y retroceden, hay un retroceso en la humanidad, hay más pobreza, más miseria, etcétera, etcétera. Lo que Benjamin dice que el marxismo no ve es lo único que el marxismo ve. Y lo que Benjamin ve como histórico, el estado de excepción, es un momento particular de cierto periodo que no está todo el tiempo. Por eso nuestra discusión con el trotskismo, ¿cuál es? No puede haber golpe cada vez que alguien respira. Si hay un mecanismo institucional en un país, no es un golpe. Si alguien dice voy a matar a todos, no es un golpe. No podemos estar diciendo golpe en cualquier cosa, interpretando subclínicamente todo y todo hay golpe. Pero es la tesis de la imposibilidad de imaginarse un futuro luego del nazismo, porque hubo, y estamos ahora en un momento que no es un estado de excepción. El estado de excepción es una cosa bastante bien definida, que es: la ley está subordinada al poder. No es el estado actual. Hay una ley. Puede no gustarme con las condiciones de esta ley, puede ser la ley burguesa, pero existe la ley. De hecho, hoy está Google yendo a un estrado por un juicio antimonopolio. Hay una ley. Pero además, el marxismo dice esto: se pueden desarrollar la fuerza productiva y ese mismo desarrollo genera retrocesos hasta que genera una crisis en el desarrollo de la fuerza productiva. Entonces no hace falta la teología, ni tampoco hace falta el Mesías. ¿Por qué buscar en un recurso religioso de una minoría, aunque sea mi tradición, la respuesta a algo que la ciencia te provee? Es muy poético, pero, vuelvo a decirte, los dos planteos políticos que hace son problemáticos para el presente, porque dice lo mismo que los trotskistas, que se viene Milei, se viene el fascismo y el estado de excepción. O sea, no se viene, ya está, dice Benjamin, pero no reconocer el amplio campo de la democracia burguesa, de la validez de la ley, inclusive, no todo monumento, y ahí vuelvo al trotskismo, no todo monumento de cultura es un monumento de barbarie. Podríamos decir al revés: todo monumento de barbarie suele ser un monumento de cultura. Benjamin hace de Sarmiento, y ayer fue 11 de septiembre, la lectura que hace acá el progresismo. No ve las escuelas, solo ve que quería matar indios. Hacen de Roca la lectura que hace el progresismo. No ve la independencia del Estado burgués de la Iglesia, no ve la construcción de un Estado moderno, ve la conquista del desierto. Pero si yo veo solo la barbarie, no entiendo cómo la gente ha soportado tantos años de democracia burguesa. Porque no es solo barbarie, es cultura, es desarrollo y es mucho más contradictorio. Inclusive, si solamente puedo tomar en lugar de los términos de clase la palabra vencidos, estoy condenado, porque el día que ganemos me tengo que autoinmolar, porque ahora paso a ser el enemigo de los vencidos. Y cuando aplasto a la burguesía pasa a ser parte de mi campo, porque son los vencidos. Es un término multifacético, sirve para todo, por lo tanto no sirve para nada. Los marxistas decimos clase social, por lo tanto aún triunfadores seguimos siendo pertenecientes a la clase obrera, y aún derrotada la burguesía sigue siendo... Entonces, Benjamin se desubicaría en 1917. Tendría que ir del lado de Nikin, porque los vencidos eran los blancos. Un término muy equívoco. Yo creo que expresa cabalmente, junto con el programa de transición, lo difícil que era imaginarse, atrapado en las poderosas fuerzas del fascismo, que la humanidad pudiera sobrevivir. Y a mí me genera el efecto opuesto.
aun si las mentes más brillantes no veían futuro, quiere decir que la humanidad tiene una capacidad de futuro superior a la de los tipos más optimistas. Hay que ver esto en estos dos documentos. Este es el programa de los más optimistas, se quedaron cortitos. Se quedaron cortos, no veían lo que se podía generar. Se derrotó al nazismo sin llegar a ese estallido final. Se derrotó al nazismo y tuvimos 40 años, por lo menos 30 años de boom. Por eso quedamos donde quedamos los marxistas, porque con estos argumentos nadie nos da pelota. Una persona que creía que su hijo iba a la universidad y se iba a desarrollar, iba a tener una mejor vida, no entendía que decía. Tampoco entendía el Ángelus, pero no por los motivos que vos mencionaste, que el cuadro hay que tener mucha capacidad de imaginación, pero no veían esto de la destrucción presente. Ahora, no es lo que dicen la tesis 11 y la 8 Benjamin lo que dice el marxismo. No era necesario recurrir al mesianismo. Esto es lo que a mí me parece. Bueno, yo lo hago más extensivo. Por eso en algún momento nombré la Internacional. Cuando vos repasás la letra de la Internacional, hay mucho mesianismo. Sí. O sea, no lo veo solamente, o sea, lo que vos planteás yo no lo veo solamente en el trotskismo, sino que lo veo, digamos, en esa imposibilidad de materializar qué es el socialismo. Es verdad. ¿Sí? Digamos, como para resumirlo en algo es esa. A ver, ¿qué es el socialismo? Bueno, eso que va a llegar cuando llegue el Mesías. Mariano. Mariano. Me parece que la referencia al trotskismo fue por asociación a uno de los encuentros que tuvimos hace poco en torno a la crítica del programa de transición que escribió Astarita, donde trabajamos este mismo asunto que se liga, y en uno de los encuentros que tuvimos para discutir un texto de Íñigo Carrera, que promocionamos como el Íñigo Queer, mencionamos que el marxismo tenía un acierto y un desacierto. El acierto se podía sintetizar en el Capital, como la obra que expone las leyes que regulan el movimiento de la sociedad moderna, y el desacierto en el Manifiesto Comunista, por sintetizarlo en un texto, justamente por este problema del mesianismo, ¿no? En el manifiesto aparece como inevitable la revolución o el socialismo, la producción de los sepultureros del sistema. En cuanto a las tesis de Benjamin, que yo he leído y releído mucho porque me fascinaban, ha pasado a ser en este momento de mi vida un texto más literario que político, filosófico. Y noto, a partir de la detallada introducción que hiciste, Daniel, de la biografía de Benjamin y de las condiciones en las cuales escribe, que yo no tenía tanto detalle de esas condiciones en las cuales escribe las tesis, hay quizá medio inevitablemente en las tesis la impaciencia del que está asediado, la impaciencia propia también de la tradición anarquista, que quiere la revolución aquí y ahora, sin mediaciones, esa tradición de la intervención política para transformar la realidad, que está más atenta a la finitud de la propia vida individual que a los procesos históricos más largos y que trascienden a la generación a la que uno pertenece, y entonces se quiere el socialismo aquí y ahora, el comunismo aquí y ahora, estoy pensando en Toni Negri, ¿no? El comunismo aquí y ahora, es decir, o en el autonomismo, establecer en nuestras relaciones cotidianas, aquí y ahora, aquellas relaciones sociales que queremos ver en la sociedad futura, prefigurar constantemente aquella sociedad que queremos en nuestras relaciones cotidianas con el almacenero, el verdulero. O en nuestras propias interacciones domésticas, en casa, familiares, etc. Hay ahí en el texto de Benjamin quizá un defecto producido
quizá inevitablemente, insisto, porque lo que está en juego es el propio cuerpo del que escribe las tesis. Entonces, te quiero ver, te quiero ver en esa situación. Ese problema de confundir los rasgos de la finitud de la propia vida individual con los rasgos de procesos históricos más amplios que incluyen generaciones que trascienden a la propia generación en la que uno está inscripto y está vivo. Y en segundo lugar, algo quizá un poco más de debate filológico quizá, pero que me parece que es político, y es que estas tesis, como ocurre con las tesis sobre Feuerbach de Marx, son esos textos que vaya uno a saber cuál era el propósito de esos borradores, pero se han convertido por las lecturas y las relecturas en unas tesis, es decir, unos borradores de unos cuadernos, o como vos decías, el margen del periódico que estaba leyendo en un café el tipo, se convierten en tesis, con la solidez que expresa la palabra tesis, ¿no? Dando cuenta de un texto cuyo cada fragmento es categórico, casi invitando, cuando no obligando, a una lectura exegética cabalista prácticamente, donde cada frase tiene una idea que está encerrada y hay que buscar por qué aquí la combinación, y que después cuando hagan encuentra la tesis 18, ¿dónde la ubicamos? Que veamos ahora si todas las tesis no se reconfiguran, no se resignifican porque se encontró una nueva y están los apéndices con los borradores de las tesis. Y cada vez que aparece un texto leído a manera tan religiosa, me acuerdo de un cuento de Woody Allen que se llama hay algo de Maeterlinck, creo que las notas de Maeterlinck o algo por el estilo, que es un cuento donde el narrador es un crítico literario que interpreta las notas de lavandería de un escritor. Y entonces, a partir de las notas de lavandería, el crítico literario expone los distintos periodos en la producción literaria de este autor. Y me acuerdo también de una novela de Eco extraordinaria, El péndulo de Foucault, es un bodoque, y que tiene también esta idea. O sea, es una enorme conspiración histórica que abarca milenios, basada en unas notas de lavandería de un templario, de un caballero templario. Todo por una enorme confusión. Y cierro con la idea que Borges tenía acerca de lo que es un texto clásico. Un texto clásico, escribió Borges, es un texto que se lee con previo fervor y con una misteriosa lealtad. Uno ya va, el clásico ya es clásico antes de que uno lo abra, por razones que, bueno, después se pueden desgranar, pero hay algo que es del orden de, bueno, acá seguramente voy a encontrar algo importante, que a veces impone a la lectura unos condicionamientos que opacan los costados que por ahí no nos resultarían tan agradables desde una perspectiva crítica. Y me parece que tenemos que meter esta tesis, como cualquier texto, empezando por lo que escribimos nosotros, en esta máquina de atención y de distanciamiento crítico, de ver si no estamos leyendo con un previo fervor y con una misteriosa lealtad. Sí, bueno, lo que vos decís, una de las fuentes donde abrevia Benjamin es precisamente la cabalística. O sea, no es extraño que esté presente en el texto. Después tenés determinada incidencia en lo que se llamó a posteriori, o el desarrollo que hizo a posteriori la Escuela de Frankfurt a través de Horkheimer, Adorno, y los desarrollos de Arendt a partir de las visiones de Benjamin, que si uno hace el raconto de lo que termina siendo Adorno o Horkheimer, digamos, los ejecutores de la política universitaria de Estados Unidos en Alemania, son
influenciados por esa visión del cuestionamiento del progreso. ¿Sí? Claro, la dialéctica de la Ilustración. La dialéctica de la Ilustración, exactamente. Que es lo que plantea Benjamin. ¿Sí? Cabe aclarar esto, porque quedó pendiente. A ver, supuestamente Benjamin se suicida no inyectándose, sino tomándose, que no es lo mismo, tres pastillas de morfina. ¿Sí? O sea, no es lo mismo inyectarse la morfina que tragarse la morfina. Para esto yo vengo a estos grupos. ¿Por qué no es lo mismo? No es lo mismo, ¿sí? Porque inyectarse morfina supone un viaje extraordinario, el mejor viaje de tu vida, y después la muerte, ¿sí? Tomar la morfina es peor que tomar ácido para el sistema digestivo. Entonces termina siendo una muerte muy dolorosa, ausente total de cualquier placer que pueda llegar a generar esa morfina por vía endovenosa. Que además también hay otras cuestiones que también quedan en la sospecha de qué pasó con Benjamin, porque a Benjamin lo terminan enterrando en el campo de una iglesia, que supuestamente si era un suicida no lo deberían haber enterrado en ese campo de iglesia. Entonces quedan abiertas las suspicacias de lo que él decía en ese término: si el enemigo vence, no estarán a salvo ni los muertos, ¿no? Que en eso tenía razón. Y él lo decía porque, bueno, el que vence, de alguna manera, bueno, tiene el predominio del patrimonio de contar la historia y de poder manipularla, que en definitiva es lo que uno puede sacar como elemento importante. Pero caemos después en lo que decía Ricardo. Y si el que venzo soy yo, ¿por qué voy a ser distinto de otro vencedor? ¿Sí? Bueno. Ahí la respuesta, Abrevio, ahí la respuesta que quiere dar él, que es sí, que ahí la respuesta que daría él es que es por el elemento de redención, que es lo que trata de claro. introducir. Sí. Yo ubico como enemigo, o sea, como concepto a criticar en todas estas tesis la idea de progreso. Para mí ese es el principal enemigo contra el que está debatiendo. Que lo ubica un poco dentro de esta tradición marxismo vulgar o socialdemócrata. Y por todo lo que contaste, claro, todo ese Lo que pasa, pesimismo. a ver, pero volvemos al contexto. Para él el progreso, o la derivación del progreso, es el nazismo. Entonces, evidentemente hay que cuestionarlo. Ahora, ojo, porque uno cuando lleva un ejemplo distinto, pero que yo me planteo, es el hecho de que cuando uno se plantea tipos inteligentes que estuvieron en un determinado momento manejando organizaciones armadas revolucionarias, tomaron determinadas decisiones que, visto con el diario del lunes, uno se plantea cómo pudieron tomar esas decisiones. Y volvemos a lo mismo. Bueno, hay que ver en qué contexto la tomaron. O sea, somos precisamente, en esto podemos estar de acuerdo con Benjamin, que es lo que nos hace humanos, es precisamente esa posibilidad de errar. ¿Sí? Y ante determinadas condiciones, los errores pueden ser mucho más hasta ridículos, vistos desde otra perspectiva, pero en el momento y puesto en el lugar, es como que es la única opción que vos ves como posible y que evidentemente te lleva a cometer esos errores. El tema es cómo hacemos, en todo caso, ¿sí?, para no llegar a cometer esos errores. Bueno, parte de eso es tratar de tener organizaciones donde la consulta sea más amplia. En relación a lo que dice Diego, sí, está muy clara la crítica al progreso y me parece también muy claro que se trata específicamente del progreso técnico y tecnológico. Me da la sensación, o entiendo yo al leer las tesis, que Benjamin se ubica en esa tradición de rechazo al desarrollo de las fuerzas productivas, o dicho en términos
más sencillos. Rechazo al progreso técnico, tecnológico, esa tradición que va desde Sócrates, que según Platón rechazaba la escritura, porque nos iba a despojar de la memoria y de ciertos atributos y facultades cognitivas, hasta la actualidad, los luditas actuales que están en contra de la inteligencia artificial o de las aplicaciones porque quitan laburo. Y que tiene, no sé, entre sus exponentes locales más literariamente virtuosos a Cristian Ferrer, que está en una de las cátedras de comunicación y que tiene en sus textos también esta suerte de nostalgia permanente por el pasado, en el que no había los desarrollos técnicos que hoy nos impiden de disfrutar plenamente de la vida. En ese sentido veo también un problema a debatir y a discutir. No sé si en este momento que estamos en las 20:30, pero hay un asunto ahí con los problemas del desarrollo y del progreso técnico, en el sentido no simplemente de si está bien o está mal el progreso técnico, sino, por ejemplo, planteándonos la pregunta, esto que se puede hacer técnicamente, ¿deberíamos hacerlo? Digamos, una cosa son las posibilidades que se abren mediante la técnica y la tecnología, y otra cosa es, digamos, la reflexión acerca de cuáles son los beneficios y los perjuicios para la humanidad de la aplicación de tales o cuales tecnologías. Digo, esa tradición de cuestionamiento a la técnica que veo en Benjamin es la tradición también de Heidegger y toda su descendencia. Entonces, en ese sentido, veo un problema a desarrollar críticamente. Bueno, ahí específicamente Benjamin lo desarrolló en una obra, es el tema que vos planteás. Y sí, es bastante cuestionable lo que él plantea. O sea, plantea, para dejarlo en un ejemplo, plantea que en un momento hay un desconocimiento, habla del aura de una obra que implica la exclusividad sin la reproducción técnica y la posibilidad de esa reproducción técnica. Como caso pone la Mona Lisa, que era una obra prácticamente desconocida, en un momento determinado se afanan la obra, el museo se ve en la obligación de tratar de hacer copias de la obra para que ayude en la difusión a poder recuperarla. O sea, técnicamente esa reproducción que antes era imposible, ahora es posible, la obra se populariza y pierde el aura, y al masificarse y al no ser una exclusividad, sino tener la posibilidad de hacer una reproducción tan masiva, ¿sí? Entonces, bueno, en fin, básicamente plantea lo que vos estás refiriendo. Con lo cual el tema es, bueno, si es por eso no tendríamos cine. ¿Por qué? Porque el cine es... Ni esta reunión. Exactamente. Con lo cual, sí, hay determinados aspectos medio ligados a posiciones bastante románticas. ¿Sí? Sí, es como, Y el como esa- romanticismo alemán, que es peligrosamente deudor, o el nazismo es precisamente peligrosamente deudor del romanticismo alemán. Yo creo que Heidegger incluido. cuando hace esa división entre un progreso, una redención de las generaciones futuras, en contraposición a lo que él quiere defender, que es una redención del pasado, yo creo que ahí es donde tenemos que ubicar como su idea central de todas estas tesis. En esta idea de que bueno, dice el nervio de su poder superior, o sea, lo que le da más fuerza a la clase obrera, para él debería ser esa imagen de los antepasados oprimidos, esa envidia de la felicidad pasada que no pudimos tener, en contra de toda esta esperanza de marxismo vulgar en la técnica, en el progreso tecnológico, etc. Entonces yo creo que es un texto poético. Sí, lo que pasa que es a ver, Ético-político, porque la Wilpara la veo enarbolada por montones de militantes.
y ampararse para una política en la Pachamama, lo veo en muchos militantes. O sea, yo entiendo lo que es un texto poético, poesía, o sea, metáfora, algo que habla de lo que no están mencionando, sino de otra cosa que está suplantada. Pero, pero este texto dice exactamente lo que muchos militantes toman hoy como cierto. Los Pero la pueblos frase, originarios, la palabra originario de los pueblos originarios son lo contrario a la clase que va a tomar el cielo por asalto. o sea, la crítica, para mí, en la tesis 2 es muy importante, ¿no? Le está criticando a los historicistas haber hecho que la clase obrera desaprenda su relación con el odio y con la voluntad de sacrificio. Con una redención de los antepasados, del pasado, y no que se queden siempre esta perspectiva hacia el futuro. Y eso es lo que tiene, lo que vos decís, Ricardo, que está muy presente hoy en día. Sí, hoy en día y de una tradición larga, porque en la primavera uno de los discos, uno de los álbumes insignia de la primavera democrática es Taquiongoy, de Víctor Heredia, cuyos textos arrancan diciendo: hubo un tiempo en el que todo era bueno, un tiempo feliz en el que nuestros dioses velaban por nosotros. Y no voy a continuar, pero podría recitarlo completamente de memoria. Digo, esa tradición política está fundada por tesis como las que acabamos de leer. No solo eso, sino, a ver, tenemos los 50 años, o sea, del golpe, el golpe militar en Chile, el golpe de Pinochet a Salvador Allende. Y ahí tenemos una realidad donde vemos mezcladas estas cosas. ¿Cuál es la recomposición? ¿Qué es lo que nos dice el pasado? ¿No? ¿Qué es lo que nos dice el pasado? La primera lección que uno debería sacar es que no hay posibilidad de cambios revolucionarios sin tener el poder, ¿sí? Sin poder controlar a la burguesía, no hay posibilidad de cambios reales. Podés generar determinados avances, podés tener determinadas formulaciones que puedan llegar a tener una relación de clase que medianamente te favorezca, siempre dentro de la estructura del capitalismo y con las relaciones de dominación del capitalismo. Pero plantear un avance estructural contra el capitalismo que tienda a la eliminación de la burguesía mediante una metodología de avances de reformas es un hecho imposible. ¿Sí? Esto no es lo que se plantea, sino que hay toda una romantización acerca de la figura de alguien que en un momento determinado de desesperación elige la muerte como salida política, porque o sea, es hijo y heredero de una tradición romántica. Ahora, ¿corresponde rescatar esa tradición romántica? ¿O corresponde hacer la crítica a esa tradición romántica? Porque lo que dio como resultado no fue un avance, sino fue un retroceso. Yo les quería recomendar un poema de Benedetti porque tiene como todos estos elementos que hemos estado hablando. O sea, una manera muy romántica de plantear la lucha de clases como una relación entre generaciones, anclado en el odio, la voluntad de sacrificio, etc. Se los dejo acá. Si no es muy largo, podemos cerrar con el poema de Benedetti. No lo voy a leer yo. No lo voy a leer yo. Definitivamente. Los pitucos. Ahí se los dejo. Bueno, cópienlo, porque cuando cerremos el encuentro desaparece eso. Bueno, estamos dentro de la tolerancia del 5%, un poquito más, 2 minutos más del 5%. Bueno, compañeros, nos vemos en el próximo encuentro. Este mes tenemos el plenario, que supongo que va a estar muy interesante, como vienen los últimos con este país. Si te querés aburrir, no te deja.
Y bueno, hoy mandamos fuera de fecha, digamos, fuera de la regularidad, pero porque era muy importante, el texto que vamos a sacar como volante de la marcha del jueves. Para nosotros es importante lo de la marcha, quería decir algo con esto, que es cuando hicimos el balance de las PASO dijimos que nos parecía que la izquierda tenía que llamar a algún acto, si no podía llamar a huelgas, tenía que llamar a movilizar contra el ajuste. No nos parece que sea la manera de construir algo que cuando la izquierda, a la que les demandamos una cosa, la hace, decir no, pero nosotros lo queríamos en La Plata el acto. Y este lo hacen en Plaza de Mayo. O no, es contra el ajuste, pero nosotros queríamos que sea contra el ajuste y la inflación. Centralmente el acto no está convocado, aunque es evidentemente va a ser un acto que va a sumar votos para el FITU, pero bueno, lo convocan ellos. Está convocado en contra del ajuste de masa y la derecha. Mientras esté convocado contra el ajuste de masa, nos parece que era la forma correcta de salir a la calle y, bueno, no vamos a sumarle mucha gente, iremos con nuestras fuerzas. No digo, no vamos a hacer la payasada, pero vamos a tener un volante con el texto para comunicar un poco de esta idea de que lo importante es profundizar la desconfianza y no aumentar la diferencia entre derecha y no derecha y el voto estratégico y todas esas pelotudeces que terminan en que alguien te caga desde el Congreso. Pero bueno, mandamos hoy un posteo por la página de suscripción por eso, porque queríamos, si esperábamos el jueves era tarde. Y ya vamos a marchar y a intervenir con esa diferencia. Bueno, bien Benjamin, veremos qué viene el lunes que viene. Gracias Daniel por la presentación. Nos vemos. Nos vemos compañeros. Gracias, Daniel. Chao,